Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tenemos este nuevo espacio que lo hemos creado para poder estar más cerca de ustedes en este tiempo de pandemia. Ya sabemos que tenemos la Eucaristía todos los sábados y los domingos, especialmente por Camino de Vida y Comunicaciones del Obispado, pero también queremos tener otra instancia donde podamos conversar, reflexionar y también tener un espacio para la contención durante este tiempo de pandemia. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Contento con este nuevo proyecto que nos aventuramos a trabajar en los medios de comunicación. Así que de verdad que va a ser un proyecto muy interesante, muy bonito, donde tenemos hartas sorpresas, harto de qué conversar. Pero claro, esto no lo vamos a hacer con la mesa pelada, ¿no? No, pues la idea es que podamos invitarlos a sentarnos alrededor de la mesa, que podamos compartir en un ambiente familiar, íntimo, aquellos temas que más nos preocupan. Y vamos a partir el día de hoy tomándonos un cafecito, un tecito, porque no preparamos algo Me parece buena idea. para animar este momento y también para presentarles a nuestros invitados. Así que sean todos bienvenidos alrededor de la mesa. En tiempo de pandemia, no deslice para arriba y no se desconecte. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Ya, ¿qué se van a tomar? ¿Un tecito? Un tecito. Bueno, aquí estamos preparando un tecito. ¿Te vas a tomar un té? ¿Un café? Siempre té. Tenemos un invitado estrella el día de hoy. Él dice que no quiere ser invitado, que quiere ser panelista estable. No me voy Vamos a- a ver cómo se porta en el primer programa, ¿eh? Así que vamos a partir por ahí, ¿cierto? Tenemos un tema importante, pero primero vamos a presentar a Diego. Él es diácono en tránsito. Preséntate tú, pues, Diego. Sí, mejor. ¿Ah? Mejor. Bueno, saludar a todos los que nos están viendo y agradecer esta instancia nueva, más allá de la Eucaristía. Así que ya lo dijo el Padre Cristóbal, soy Diego, diácono en tránsito. Me ordené el 25 de agosto del año pasado y ahora sirviendo en Putaendo. Putaendo, linda tierra. Sí, pues. Queriendo Oye, Putaendo. ¿por qué no te explicáis qué es lo que significa diácono en tránsito? Bueno, Porque no tenemos todos varios lo programas entienden. para eso, porque eso yo me quiero quedar. ¿Ah? Tenemos Por eso varios se quiere programas quedar. para eso, porque me quiero quedar. Ah, te quieres quedar, Sí. ya. Pero diácono en tránsito es parte del camino al sacerdocio, también parte ya Permiso. consagrado, ¿no es cierto?, al Señor con la ordenación diaconal. Y en tránsito quiere decir que voy camino ya hacia el presbiterado, que gracias a esta pandemia se ha retrasado un poco. Y bueno, la gran distinción es que puedo bautizar y casar y levantar el cáliz de la misa. Ah, qué lindo. Eso Leer es el como- Evangelio. Leer el Evangelio, esas son como las funciones. Sí, sí, sí. Pero sobre todo hay un llamado grande que en este tiempo ha tomado más fuerza a estar atento, ¿no es cierto?, a la mesa de los más pobres, al servicio. Y eso me tiene con gran alegría de poder servir, no solo la función de levantar el cáliz en la misa, sino que también de poder estar con los que más sufren. Para los que nos siguen, y yo creo que para también ir especificando términos, ya he explicado un poquito lo que es el diácono en tránsito, pero hay un tiempo de espera entre una y otra ordenación. Pero ¿y cómo lo preguntáis si tú lo sabes? Sí. O sea, para que hable. Para que converse. Ah, ya. Bueno, canónicamente, la regla de la iglesia son 6 meses. 6 meses. ¿Tú quieres decir que yo tengo más de 6 meses? Yo creo que vamos a tener que editar esa parte. Son detalles. ¿eh? Son detalles. Bueno, ya de a poco vamos a ir conociendo a Diego, que esperamos que esté algún tiempo con nosotros, que comparta con nosotros en este programa. Pero antes vamos a ir a un Vox Populi que hicimos, principalmente para saber cómo estamos viviendo la fe durante este tiempo de pandemia, ¿no? Una cosa es vivir la fe y otra cosa también es vivir de
la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? Vamos a ir a ver el Vox Populi y ya volvemos y vamos a conversar acerca de cómo estamos viviendo la fe, cómo estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Hola, mi nombre es Víctor Ramírez y me pidieron que contara cómo vivo mi fe en esta pandemia. Yo tengo una fundación y además trabajo en la municipalidad, entonces al final del día siempre me cuestiono con la experiencia de servicio de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cómo estar cerca de personas que a lo mejor tenían enfermedades y cómo la fe la sostenía para poder seguir sirviendo sin miedos, ¿no? Y con la certeza que a lo mejor podemos ser contagiados, pero comprendiendo que el Señor nos acompaña en ese camino y que los resultados, incluso si salimos positivos, va a ser por entrega. Entonces como que mi fe me pone hoy día el piso para poder ir a acompañar a quienes más lo necesitan y quienes por la fundación o por mi trabajo tengamos que estar lo más cerca posible. Yo personalmente estoy viviendo esta pandemia con susto, haciendo mucha oración por todos mis seres cercanos y por el mundo entero en realidad. Y personalmente ayudando a quien lo necesita, a mis vecinos, pendiente de las necesidades de las personas, en especial los adultos mayores, regalando mercadería a quien pasa pidiendo porque hay mucha cesantía. Y también estoy llamando mucho por teléfono, sobre todo a mis amigos, familias que están más solos. Eso es lo que más he hecho en realidad, sobre todo rezando, pidiéndole al Señor. La fe hoy se vive al interior del hogar más, como siempre así, pero un poco más, porque ya no la compartimos con los demás en la iglesia de una forma más física, del tocarse, darse la paz, del estar en la iglesia con los demás. Hoy no, se vive en el interior de la familia, pero no por eso no es menos importante. Igual participamos en la Santa Misa a través de el Facebook online, el live cuando lo dan, y es súper importante. Se echa de menos, claro, se echa de menos. Es fuerte, sí. Es una prueba grande, sí, también es una prueba grande. Pero la fe mueve montaña, la fe es todo. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene a muchos bien y contentos, y sabemos que vamos a salir adelante. Con mucha oración, en el caso personal mío, con mucha oración, viendo de todas maneras la Eucaristía por intermedio de Facebook y leyendo la palabra cada día y, como le digo, haciendo mucha oración por la familia, por el mundo, por todas las necesidades que estamos viviendo. Bueno, la fe en estos momentos difíciles y donde la incertidumbre día a día va creciendo, la estoy viviendo en reforzar la esperanza, en buscarle un sentido a toda esta situación para que el día de mañana, cuando volvamos a lo cotidiano, podamos ser mejores personas. Yo pueda ser mejor persona y estar más atento a las necesidades del otro, tratando de no angustiarme y confiando plenamente que Dios siempre tiene un propósito y un proyecto para nuestra vida. Hola, a ver, les puedo comentar. Yo creo que el común de las personas siempre se acuerda de Dios en los momentos difíciles, cuando tiene miedo, cuando tiene una necesidad. Y creo que este es el momento de vivir la fe desde la gratitud. Desde la gratitud de tener salud, de tener un plato de comida, de tener a nuestros seres queridos bien. Y creo que eso es lo principal hoy en día. El ser agradecidos con todo lo que nos da y también buscar el para qué, más que los por qué. En primer lugar, alimentando mi espíritu a través del canto, porque cantar es rezar 2 veces. Y en segundo lugar, escuchando y trabajando por quienes hoy están pasando hambre, sin decaer, porque si bien la realidad es angustiante, es desmotivadora, es importante alimentar en este momento nuestra fe y confirmarla, porque no debemos olvidar que es Dios quien actúa a través de nosotros para llegar a quienes más lo necesitan. Hola, soy Cody Chaparro y les voy a contar cómo he vivido mi fe en tiempo de pandemia. Bueno, he notado que mi fe ha progresado mucho más, he tenido mucho más tiempo para estar con Dios, para hablar y obviamente también por pedir una cura para lo que es el COVID-19.
y también rezar y orar por todos los médicos y las personas que han estado padeciendo la enfermedad del COVID-19. Y mi fe se ha visto que ha progresado mucho más. La fe la estoy viviendo con mucha oración y especialmente con el Rosario, Santo Rosario de la Virgen, y también gracias a Dios puedo ir de martes a sábado a recibir la comunión, que para mí es muy importante para fortalecer mi fe. Cuesta vivirlo un poco la fe en estos días, ¿no? Pero ayudado de la oración y te da la fuerza y la templanza para estos difíciles momentos, para poder acompañar a tu familia. El rezo del rosario también es muy importante. María nos ayuda mucho en eso. Desgraciadamente no hay mucho, o no uno se da el tiempo para leer el Evangelio, pero cuando me doy el tiempo para leer el Evangelio diario, no sé cómo explicarlo, pero eso me desconecta y me sirve de gran alivio en estos momentos. La fe se robustece viendo a Dios cada día, en la salida del sol, en el canto de los pájaros, ¿no? Y eso te sirve también mucho, agradecer las pequeñas cositas. Así se vive la fe en estos días. En este tiempo donde muchas personas están sufriendo a raíz de esta pandemia, el poder vivir mi fe más profundamente ha sido realmente valioso. Ha sido un momento para detenerme, para poder compartir con mi familia, con mis seres más queridos, pero también ha sido un momento para experimentar la cercanía a otro, incluso a través de las redes sociales. Ha sido una herramienta fundamental para acompañar a tantos que se sienten solos y desamparados en este momento. Bien, ahí estábamos escuchando a nuestra gente, que le hemos preguntado cómo están viviendo su fe en este tiempo de pandemia. Inevitablemente, yo creo que lo compartimos entre los tres, que este tiempo ha sido fuerte, pero nos ha descolocado, más allá de los números, de los índices, de la cantidad de contagios y también los fallecidos que han ido aumentando día a día, que es muy doloroso y es preocupante las cifras también de contagiados. Para nuestra vida cotidiana, esto ha sido un golpe duro, ¿no? Es la que más se ha visto afectada la cotidianidad de cada uno, porque, como decía un personaje en una serie, esto es algo que no había ocurrido nunca en la historia. O sea, en estas proporciones, ¿no? Claro, uno podrá poner, por ejemplo, las guerras mundiales o conflictos de otro tipo, pero esto que se paralice casi el mundo entero, pero que paralice nuestra cotidianidad, nuestro día a día, de verdad que ha sido un golpe duro para toda nuestra gente. Claro que sí. Y de verdad que eso también nos ha ido afectando a nosotros como sociedad, como iglesia. Uno mira ahí los testimonios, y uno ha escuchado también testimonios de las distintas situaciones que va viviendo la gente. Dolor, preocupación, hambre, miedo, frustración, desesperanza. Y por Dios que ha sido duro esto. Muy duro. Por Dios que ha sido duro esto. Y además darnos cuenta que hay como un corte drástico en la historia. Como en la quincena de marzo, un día veíamos... De la noche a la mañana. Veíamos con miedo el que se venía como llegando el virus a poco y de repente, ¡pah!, un corte. Encerrado en la casa, nosotros por lo menos los templos cerrados, sin culto público, porque seguimos, pero público. Entonces hemos sentido como un antes y un después en la historia, que eso no había pasado antes. Claro. O sea, los que vivimos el 2000, nos acostamos en el año 1999 y despertamos en el 2000. Claro. Pero no pasó nada nuevo. En Sí. cambio esto fue como ¡pah!, corte. Oye, y podríamos compartir con la gente cómo ha sido para nosotros, ¿no? Para nuestra vida ministerial, por así decirlo, nuestro estilo de vida, que a veces es mucho más agitado, ¿cierto? Por actividades, reuniones, encuentros. De un día para otro, ¿cómo nos hemos visto, más allá de afectados, cómo se ha producido este cambio? ¿Qué es lo que ha producido en nosotros, ¿no? Cómo hay moscas. ¿Eh? Como en toda casa, porque programa, pues, estamos grabando el programa en nuestra casa, ¿no? Aquí en Panquehue, así que pues, es natural, ¿eh? Así que levante la mano el que no tiene mosca en la casa. Claro, partamos por ahí. Partamos por ahí. Entonces quizás podríamos partir contándole a la gente cómo ha sido este tiempo para nosotros también, ¿no? Cómo hemos estado, cómo lo hemos vivido, qué ha sido lo más fuerte, hemos tenido que cambiar de rutina,
podríamos compartir con la gente precisamente esto, cómo estamos viviendo nosotros este tiempo de pandemia. Bueno, como decía Marcela en los testimonios, se echa de menos. Yo creo que el gran sentimiento es echarnos de menos, sobre todo que nuestro ministerio es para los demás, porque ninguno de nosotros quiso ser benedictino con toda la devoción que tengo a la rama benedictina de estar encerrado, de rezar, de vivir en un convento. En cambio, nuestro ministerio, el de diácono, el de sacerdote, es para los demás, sobre todo el diocesano. Entonces, y en un momento dice, no más juntarse, no más visitar enfermos, porque puede ser posibilidad también de contagio para otros, o sea, solo casos puntuales. Entonces, el ministerio activo se vio cortado. Y ahí me gustaría escucharle a ustedes cómo también es parte del otro ministerio, no solo la actividad en la calle, sino que cómo debemos vivir nuestro ministerio por completo. Es súper complejo lo que hemos vivido y cómo lo hemos enfrentado, ¿no? Porque para quitar a lo mejor más que alguno pensará en su casa, que los curas trabajamos solo los fines de semana, ¿ah? Estamos llenos de actividades durante la semana, como bien decía Diego, visita enfermos, bendiciones de casa, reuniones, claro. Reuniones, planificaciones, qué sé yo. Y quedar así, de verdad que como que te quiebra el saque. Te quiebra el saque, ¿no? Porque como de alguna manera empiezas a armarte una rutina, una estructura, un día a día, qué sé yo, y de la noche a la mañana no hay nada. No hay nada. Ahora, claro, ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál es el valor esencial, ¿no? Del ministerio también. Si el hacer o el ser. Y eso también ha sido, digamos, una experiencia de enfrentarse a tu vocación, podríamos decir, inicial, ¿no? O sea, ¿cuál es tu llamado original, ¿no? Si es el hacer cosas o el ser sacerdote, ser hombre de oración, ser pastor. De verdad que esto ha sido un golpe también, habrá que decirlo así, un golpe duro también, a mirar si verdaderamente como estábamos funcionando era la mejor manera. Yo creo que ya hace algún tiempo, bueno, a partir de muchas situaciones que nos han tocado vivir los últimos años con la crisis de la Iglesia, ya veníamos hablando de un cambio de estructura, de una renovación de la Iglesia, no solo no tanto de su contenido, de su doctrina, por así decirlo, sino más bien de su estructura, ¿no? Y ha costado dar ese paso, ¿no? de cambio, de renovación, de cambio de estructuras, ¿no? Y nos vimos obligados, frente a esta situación de la pandemia, a detenernos, a parar. Pero todo. Pero absolutamente todo, incluso hasta el ámbito sacramental, ¿no? Todo cancelado, todo detenido, todo cambiado, todo. Y eso nos ha obligado, por ejemplo, este mismo espacio, a crear nuevas formas de encuentro con la gente. A replantearnos también la forma en que estamos llevando el ministerio, pero también la vida pastoral dentro de la Iglesia, ¿no? Claro, totalmente. Y la forma de vivir y de expresar la fe. Creo que también es un impulso nuevo como para decir, sería muy extraño que después que pase esto, Dios mediante sea pronto, ¿cierto? Después que pase esto, volvamos igual a como estamos. Pero es una tentación. Es una tentación. Porque como el camino ya recorrido, ya es más fácil. No, y una tentación porque yo creo que en muchas situaciones de la vida que nosotros no hemos enfrentado, generalmente las que son de dolor, queremos como que vuelva todo a ser como antes. Es como el pueblo... Me estaba acordando ese texto. ¿Cómo el pueblo de Israel, cuando lo reclama a Moisés? Claro. En Egipto teníamos cebolla y podíamos comer. La famosa cebolla famosa de Egipto. Y esa tentación de querer volver a la normalidad. Y sabemos muy bien que esto va a ser completamente distinto. Incluso para nuestra gente. Sí. Incluso para nuestra gente. O sea inevitablemente ha tenido que haber una renovación y una nueva forma de vivir y de expresar la fe. O sea, no puedo ir al templo, no puedo participar de la Eucaristía, no puedo ir a la adoración al Santísimo, pero tengo que buscar otras formas. O sea,
necesito leer las Sagradas Escrituras, necesito encontrarme con Dios de alguna manera, ¿no? Por eso muchos decían el tema de la oración en los testimonios. Claro. La oración del Pero rosario, fíjate, de la contemplación, de descubrir a Dios en el día a día. que eso es muy, de verdad que ayuda harto, ¿no? Pero también se nos escapa un detalle, que esta parte un poco humana, afectiva, que ha afectado también esta pandemia, es decir, no poder ver a los tuyos, no poder ver a tu familia, Exacto. No poder ver a tus padres a lo mejor que viven lejos, o por cosas de trabajo, chuta, te cambiaste y tus papás ahora están en cuarentena, no lo podéis ver. Esa carencia afectiva que estamos sufriendo hoy día, que yo creo que de todas maneras a algunos de nosotros también nos golpea, ¿no? No poder ver a nuestros padres, nuestros abuelos, qué sé yo. Pucha que está pasando la cuenta. Sí. Pucha que está pasando la cuenta, Porque ¿no? de por sí el ser humano es afectivo, ¿no? Claro. Y necesita relacionarse con el otro. Alguien lo decía ahí, ¿no? abrazarse. Abrazarse, o pucha, estrechar la mano. Mira, ahora no estamos saludando con golpe de codo, y que incluso hoy día dicen que hay contagio, qué sé yo, esa cosa sí es verdad. Pero eso del abrazo, del encontrarte, de mirar, de estar con tranquilidad con otro. Hoy se ha perdido también eso, la tranquilidad. Y eso, si no lo sabemos manejar, puede, producir cosas bien complejas, bien difíciles. Ha sido un tiempo difícil, y para eso yo creo que también como una especie de darle tranquilidad a nuestra gente, ¿no? ¿Cómo hacer este camino de fe, este camino de encuentro con el Señor, este camino de intimidad con Él, dejando por un periodo, ¿cierto?, lo que son las estructuras, ¿no? Ahí yo creo que también sirve para hacer un cuestionamiento personal, ¿no? No solamente para nosotros, que tú lo decías muy bien recién, ¿no? Que a veces nuestro ministerio lo podemos basar única y exclusivamente en el quehacer. Claro. Claro, pero si no tienes nada que hacer, no somos menos ministros. Y algo que... Qué buen punto. Nuestra parroquia, si no tiene actividades pastorales, no es menos parroquia, no deja de ser parroquia. Y los agentes pastorales y los cristianos, si no tienen la misa dominical, por razones que sabemos que no las podemos tener, o nuestras prácticas ritualistas, ¿cierto?, no se es menos cristiano. O no ser menos persona, ¿no? Claro. O sea, hay gente también en nuestras casas que están siempre ocupados, o quieren estar siempre ocupados, ¿no? Una a veces cuando conversa con personas dice, ¿no? Es que si no hago nada, padre, empiezo a pensar lesera, empiezo a pensar tonteras, Y ¿no? sobre todo los hombres. Claro, ¿no? Que se sienten inútiles por no hacer nada. Pero imagínate, hay muchos que yo también creo que debe ser para cuestionarse, ¿no? Que están tan impregnados de su vida cotidiana, del quehacer, que debe ser una tragedia estar en la casa. Cuando no debería ser así. Claro. O sea, yo En tu debería primer sentirme cómodo en mi casa. Es cierto que hay gente que vive en lugares más pequeños, donde están más hacinados y donde las relaciones también agotan y se vuelven a veces un poco tóxicas. Pero en ese sentido, ¿cómo replantearme también? O sea, estoy obligado a estar en la casa. Y en ese sentido, yo tengo que aprender a descubrir qué es lo bonito, lo maravilloso, lo bueno que puedo sacar de esta experiencia que para muchos es una tragedia, ¿no? Que para todos nosotros es una tragedia. No, para todos. Y aún cuanto cueste, ¿no? Aún cuanto cueste. Es un ejercicio tremendo, y sin lugar a duda que en nuestros sentimientos y emociones va a aparecer más las emociones negativas antes que las positivas, pero hacer el ejercicio de buscar las cosas más simples, lo cotidiano, lo pequeño. Oye, vamos a seguir con el tema. Oye, está ¿Les bueno el parece? tema. Está muy bueno. volvemos. Vamos a seguir conversando sobre esto. Vamos a ir a una pausa comercial durante un cortito tiempo, pero no se despegue de nosotros, así que ya volvemos. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me. Bueno, bienvenidos nuevamente a... No ha deslizado, y eso es bueno. ¿Cómo? No ha deslizado, y eso es bueno. ¿No ha deslizado qué? Pero padre, La pantalla, pues. la pantalla en el Facebook. Ah, ya. Bueno, está bien. Yo no entiendo mucho esas cosas. Esto para mí es nuevo. Es Para nuevo. todos es nuevo. Estamos- Viera usted todos los preparativos. Estamos experimentando nuevas formas de llegar a cada uno de ustedes.
Y a partir de eso también hemos estado hablando el día de hoy en el programa sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en tiempos de pandemia. Y muchos de ustedes hicieron un listado, podríamos decir, que cada uno de nosotros anotó algunas cosas de cómo está viviendo su fe en este tiempo, ¿no? Cómo lo estamos viviendo, qué ha sido para nosotros este cambio de estructura, este cambio de vida, ¿cierto? Que nos ha golpeado fuertemente y que quizás, no sé, podríamos compartir cuáles son las cosas que más nos llamaron la atención, ¿no? O sea, yo creo que ya hablamos un poco del ministerio y nosotros no somos ovnis que andan con Que no se Kazuya nada. o Alba todo el día. Claro. Y también compartimos los mismos sentimientos que ustedes. Y somos gente normal. Somos gente normal, aunque no se note. Aunque no se note. Esto no nos cambia tanto. Claro. Y me resonó harto el tema de la gratitud. Cómo el estar encerrado, el estar aparte de los demás, nos llama a agradecer lo que tenemos, aunque mucho sea poco, ¿no es cierto? Como decías tú, a lo mejor hay casas chicas, a lo mejor no hay el mejor almuerzo todos los días, pero lo tenemos. Estamos viendo imágenes de hambre o de necesidad en televisión y si con nosotros tenemos un té, galletas, pan, algo para comer, o sea, nos causa la gratitud. Y el cristiano, quien agradece al final es a Dios, pues entonces descubrimos que en Dios tenemos lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, pero es todo en Dios. Entonces, y quizás es algo que se nos había perdido, gratitud, porque sentíamos todo dado, no sé, una cama buena, quizás a lo mejor ahora que hay un poco más de frío, el que pueda haber calefacción o un carbón, y eso nos llama a ser agradecidos, o el que estemos bien, porque vemos que hay otros hermanos que están mal en salud. Acá hay contagios, pero no mayor. Entonces, como también esta dimensión del cristiano del agradecer a Dios, que era algo muy de nuestros abuelos. Gracias a Dios tenemos esto. O gracias al Señor nos ha permitido la mesa. No sé. A veces hemos ido perdiendo esa capacidad de agradecer incluso las cosas más pequeñas, ¿no? Hemos ido perdiendo esa capacidad de ser agradecidos con lo que Dios, la vida y nuestros seres más cercanos nos dan, ¿no? Y agradecer también lo que poco a poco cada uno con esfuerzo ha ido logrando, ¿no? O los gestos, cuando a mí me llama alguien que no veía hace tiempo, oye, gracias por llamarme, gracias por escribir. Hoy día más que nunca el gesto está siendo muy importante, no solo en lo que significa, sino también en lo que deja en el otro. O sea, en el bloque anterior hablábamos de esta carencia afectiva, ¿no? Pero yo creo que también va ese gesto de la gratitud, de la solidaridad, tal vez, que ya lo hablaremos en su momento, ¿cierto? Pero lo importante de esto también es estar atento a cómo nuestra fe se mantiene viva. Porque sin lugar a duda que frente a estos momentos difíciles, la fe flaquea. La fe flaquea porque aparecen las dudas, aparecen los temores, los miedos. ¿Cuántos en sus casas a lo mejor le han suspendido su trabajo y ha tenido que irse y cobrar el seguro de cesantía? O derechamente muchos de sus hogares quedaron sin pega. Entonces, como también la fe se va golpeando, ¿no? Ya no entrar tampoco en una dimensión pesimista, pero tenemos que ser también realistas frente a lo que estamos viviendo. Bendito sea Dios a los que tienen y agradecen, y también a los que tienen para dar. Pero yo creo que también ahí esa fe es donde se está poniendo a prueba. Está pasando por el crisol, como dice también ahí la Sagrada Escritura, está de ir purificándose y de descubrir, bueno, ¿dónde está puesta mi fe? Sí, yo veía también dos aspectos de lo que escuché, que era el miedo y la angustia, ¿no? Eso está muy fuerte. Miedo no solo porque la enfermedad, la pandemia puede atacar a uno de los tuyos, ¿no? Y no sabemos qué pasa con eso, ¿no? No sabemos qué puede pasar, ¿no? El miedo a perder a un ser querido, el miedo a contagiarse uno mismo, el miedo a morir. El miedo a morir, nos enfrentamos a esa realidad, ¿cierto? Que está tocando la puerta y que ninguno de nosotros quiere abrir, ¿no? Entonces, está ese miedo, pero también yo creo que hay otro miedo frente a lo que se viene, ¿no? Sabemos que pasada la pandemia vendrá otra, que es principalmente el tema económico, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a plantear? Para los que no tienen trabajo estable,
para aquellos quienes han visto reducida su jornada laboral, para aquellos quienes lamentablemente han perdido ya su trabajo o que sabemos que como se viene la cosa, en algún momento me van a decir hasta aquí nomás llegamos. ¿Cómo voy a educar a los hijos? ¿Cómo vamos a tener para comer? ¿Cómo vamos a tener para pagar las cuentas básicas? Eso produce temor dentro de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a...? Y al mismo tiempo, para aquellos quienes sí tienen un trabajo estable o tienen recursos, replantearse, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo estar dispuesto a ayudar, ¿no? ¿Cómo puedo salir al encuentro del otro desde lo que me mueve, que es la fe, y poder ayudar a los demás, ¿no? Y quizás algo que nos causa miedo es no manejar el calendario. No sabemos cuándo se va a levantar la cuarentena, el distanciamiento. Algunos hablan de septiembre, otros dicen vamos a durar 2 años con el virus. Y quizás algo que estábamos muy acostumbrados al calendario. Esto empieza, esto se acaba. Tengo una cosa para 2 semanas más. Pero hoy día hablamos que no sabemos nada. ¿Sabes lo que pasa? No tenemos como el... A partir de lo que dices tú es porque nos hemos ido formando poco a poco, nos hemos ido transformando en una sociedad autosuficiente. Y en una sociedad también inmediatista. Que todo depende de nosotros. Claro. Y ahora esto no depende de nosotros. Ni de las autoridades tampoco, porque no sabemos cuándo se va a acabar el bicho. Cuándo va a terminar y los golpes que esto va a tener. O sea, depende de nosotros que nos quedemos en la casa y sigamos las indicaciones de la autoridad sanitaria. Pero lo que se viene no depende de nosotros. Yo en eso me acuerdo de mi abuelita. Saludo a todas las abuelitas que nos ven. Sí, tú tenías rastre con la abuelita. Que siempre uno hacía, se programaba y siempre, hasta el día de hoy, si Dios quiere. Claro. Vamos a hacer esto el fin de semana. Si Dios quiere, ya se va a Pero querer. se ha perdido el peso esa frase, ¿no? La usamos mucho. No, ahora es como si yo quiero lo hago, pero me acuerdo siempre ella corregía. Si Dios quiere va a pasar esto. Y yo creo que con esto hemos vuelto a eso. Por lo menos los que somos cristianos, los que creemos en Dios, sabemos que si Dios quiere, no sé cuándo va a pasar, pero algo tendrá que pasar. Sí, yo creo que lo que ha pasado es que como las cosas no dependen de nosotros, estamos dependiendo, yo lo voy a llamar así, de un bicho que ni siquiera podemos ver. Sí. Estamos dependiendo de él. Pero creo que deberíamos dar el paso, a partir de lo que estamos hablando sobre la fe, de depender de Dios. Claro, y usted me podrá decir, pero es que Dios que venga y mate el bicho y solucione nuestros problemas. Que nos traiga mercadería. Nos traiga mercadería. No, bueno, Dios debe actuar también y en eso se lo tenemos que pedir, ¿no? Que Dios actúe también a través de las personas, ¿no? De la generosidad, del actuar de los demás. Aquí se me viene a la memoria el texto de los milagros de Jesús, ¿no? Porque Jesús era bien carepalo. Sí, pues. Era bien carepalo. Si él no veía fe en el pueblo, se iba. Y no hacía signo. Sí, pues. Cuidado un poco con eso también. No, a lo que voy yo que uno también tiene que poner... No, pero que uno también tiene que poner de... Me van a quemar, capaz que me quemen, ¿no? A ver, pero a lo que voy yo, que tampoco uno no puede buscar a Dios como un mago, ¿no? Claro. Sino que también tiene que poner de nuestra parte. O sea, Dios tal vez ahora, en este momento, está poniendo de toda nuestra parte y a lo mejor no nos damos cuenta. Cómo está actuando en la generosidad, en la sencillez, en la simpleza, en la preocupación, qué sé yo, en valorar lo simple, lo pequeño, en el gesto. Han visto ustedes a lo mejor en las noticias, o ya está ocurriendo en sus barrios, las ollas comunes, qué sé yo, que están ocurriendo, ¿no? A lo mejor son esas nuevas formas que Dios tiene para mostrarse. A Dios tiene esas nuevas formas de a lo mejor aprender lo que tú decías recién, ¿no? A valorar el estar en casa, o asumir los sentimientos que tenemos. Y en eso muy importante... Porque a lo mejor nadie quiere asumir que tiene miedo porque puede ser signo de debilidad. A lo mejor nadie quiere llorar porque es signo de debilidad. Pero chuta, al final ¿qué? Nos convertimos como en una olla a presión. Claro. Yo pensaba, ¿te acuerdas que el otro día en una prédica yo mencioné, no voy a predicar, voy a decir, ¿no? Es que me hace sentido con lo que están comentando ustedes, ¿no? Que al final Dios siempre está con nosotros, que Dios nunca nos abandona, que está ahí, pero Él no va a intervenir la obra nuestra, no la va a intervenir. O sea, también de alguna manera todos nosotros debemos asumir las consecuencias de nuestras
propias decisiones. ¿Ah? O sea, si bien hay una necesidad y se va a hacer cada vez más urgente, una necesidad económica, ¿cierto? Social, de ayuda, el sistema económico lo hemos armado nosotros. Yo decía ese día en la prédica, por eso que me acordaba, ¿no? Al final, Dios no nos va a tirar cheques del cielo, ni billetes del cielo, no. Quizás es el momento de la prueba en el sentido de poner a prueba nuestra capacidad de dar, nuestra capacidad de ser generoso, nuestra capacidad de compasión, nuestra capacidad de caridad y nuestra capacidad también creer que todo viene de lo alto, ¿no? Que todo Dios también actúa a través de las personas. Bueno, el gran enigma de la fe es dónde está Dios en medio del dolor. Claro. Porque lo podemos ver muy fácil cuando hay alegría, cuando hay abundancia, pero ¿dónde está Dios cuando hay dolor? Y la respuesta cristiana con Cristo mismo es que Dios está con el que sufre. Sí, pues. No es solo como esta cosa externa, ¿no es cierto?, que me va a dar, como decías tú. Como está, pero no está. Sí, pero no, está con el que sufre, está sufriendo también, porque tampoco es un Dios como insensible, Dios sufre con nosotros. Y quisiéramos quizás tener ese Dios como con el dedo mágico, ya, se acabó. Okay. Volvió toda la normalidad. Pero que te quería interrumpir, Enzo, cuando estaba hablando, que descubriremos a Dios en este tiempo solo con la oración. Pero una oración quizás distinta, con una oración más del corazón, para saber qué nos está diciendo Dios. Que eso también es importante. Alguien que decía ahí en el video, ¿no? Descubrir el para qué, no el por qué. Claro. Porque ojalá pudiéramos comprar el diario y dijéramos, Dios nos está diciendo... Claro. Uy, sería muy fácil, pues, ¿no? Sí, o con recetas, no sé, ya 1 más 1, 2, ya Dios me dijo esto. Pero, pucha, nosotros sabemos que cuánto nos cuesta descubrir la voluntad de Dios. Y eso solamente será con la oración, pero quizás esa oración más tranquila, como estos días no hay mucho que hacer, no sé, encerrarse en la pieza, ya sé yo, regálame tu espíritu, no sé. O quizás relacionarnos con Dios de una manera más íntima, más allá de las formas, porque normalmente nos hemos relacionado con Dios a través de las formas, ¿no? De las posturas, que nos hacen muy bien, sí, ¿no? Y que en eso la iglesia es muy sabia, pero esta relación íntima con Dios, de sentir que Él es mi Padre, ¿no? De sentirme hijo ante Él. Eso es fundamental. De una relación más honesta y sincera, sin que yo tenga que estar repitiendo oraciones, que también nos hacen mucho bien, pero entrar en diálogo con Él. Que quizás muchas de nuestras prácticas religiosas nos han limitado esa relación personal con Dios, ¿no? Más cercana, siempre muy distante, ¿no? Como el Dios... Una cosa así. Claro, ¿no? Como el Dios del Antiguo Testamento que está en el templo, encerrado ahí, a lo mejor. Y claro, con la encarnación, ¿qué es lo que hace? Pucha, se hace un Dios cercano. Un Dios que se puede tocar, que se puede ver, que camina entre nosotros. Que claro, no en tiempo de pandemia, no. Que se relaciona, que toca, que mira, que abraza, que se conmueve, que se compadece, que hace milagros, que sana a los enfermos. Chuta. Y al final rescatar nuevamente la gestualidad, como bien decíamos recién, la gestualidad de Jesús. O sea, en todas sus acciones, Él habla, toca, mira, conversa, se reúne, camina. Es interesante. Y la gran tentación será, para muchos, esperar estar bien para rezar. Porque uno dice, estoy mal, no puedo rezar, o Dios ya está muy lejos. Pero cuando más necesitamos rezar es cuando estamos mal. Sí. Y rezar con lo que estamos mal. O sea, porque nos gusta decirle, Señor, ya, gracias, no sé qué. Pero cuesta abrirle el corazón y decir, ¿sabéis que estoy mal? O sea, oye, flaco, no sé, Dios grande. Papito Dios, papito, no sé, como uno te quiera llamar, ¿no? Estoy mal, estoy decepcionado, tengo pena, tengo rabia. Entonces, eso nos cuesta abrirle el corazón al Señor. Como contarle lo que somos de verdad. No, pero nos gusta como la máscara, así ya, estoy bien. Gracias por todo. Claro. Sí, soy el mejor de los hijos. Pero también somos el peor de los hijos muchas veces. Yo creo que eso va a ser interesante, ¿no? Cómo ayudarnos entre todos, aun cuando no nos podemos ver, aun cuando no podemos celebrar nuestra fe juntos, cómo podemos ir avanzando, ¿cierto? En esta relación más íntima con el Señor y que inevitablemente va tocando el corazón de Dios y el corazón de las personas, ¿no? Cómo podemos que nuestra fe en este tiempo sea un momento de sostén, ¿cierto? Que nos ayude a mantenernos firmes en nuestra fe. Vamos a seguir con el tema, vamos a seguir conversando, dialogando sobre
este interesante tema sobre la fe, la vivencia, la experiencia de la fe en tiempos de pandemia. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say... Bueno, ya estamos de regreso en nuestro último bloque de nuestro programa. Oye, pasa rápido el tiempo. ¿Cómo era esa canción? No saqué. No, la vamos a dejar ahí nomás. El que está en su casa sabe cuál es. Lástima que terminó. Porque este no es el festival de hoy. No es el festival de hoy. Entonces, vamos a ir haciendo una conclusión, vamos a dar algunos avisos y terminar también con un momento de oración que nos puede ayudar también a inspirarnos en este día, ¿no? Quizás podríamos partir, Diego, ¿qué piensas tú? ¿Cómo cerrar? ¿Qué es lo que más te deja este momento que hemos tenido, tan sencillo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que crees tú que nos puede ayudar también a todos, ¿no? Claro. Me quedo mucho con lo que decían nuestros invitados virtuales y también con lo que he escuchado en la parroquia, en los medios de comunicación más católicos sobre la oración, cómo nos ayuda en este tiempo, cómo nos calma también muchas veces la oración. Sí, porque muchos hemos sentido la ansiedad de no poder dormir, de no saber qué va a pasar mañana, y cómo descubrimos que en la oración nos calma, y también cómo rezamos con lo que yo siento, que eso es muy importante. Que otros métodos de oración orientales o otras vetas de oración como que quieren anular lo del entorno, y estoy bien. Pero a Dios también hay que decirle, insisto, estoy mal, estoy aburrido, estoy sufriendo, no sé qué va a pasar, porque no solo es de estar bien, rezamos con lo bien, con lo bueno, con lo malo, con lo alegre, con lo triste. Entonces mi invitación quizás para cerrar es que atrevámonos a rezar, a lo mejor con las oraciones típicas que no sabemos, pero demos un salto más allá. Podemos leer la Biblia también, pero demos un salto. Si Jesús nos quiso mostrar al Padre Dios, hablemos con el Padre Dios. Hablemos con el mejor de los papás. A lo mejor a algunos decirle padre es una imagen un poco dura para muchos, pero este es el mejor de los papás, así que aprovechémoslo. Y ahora que hay un poco más de tiempo, a lo mejor buscar algún espacio en la casa, insisto, empezar colaboraciones comunes que ya lo sabemos de memoria, pero tirémonos a conversar con el papá. Se pueden servir un té y mientras rezan se toman un té. No un corto. Y así nos sentiremos como en confianza con Dios. Necesitamos a este Dios que está con nosotros en la casa. Sí. Yo creo que es súper fundamental lo que bien dice el Diego, el poder dialogar, que es muy distinto al rezar, ¿no? El rezar es repetir los rezos una y otra vez, ¿no? Pero pucha que es fundamental esta dimensión del dialogar, del hablar, del conversar, ¿no? Y yo quisiera compartir, digamos, como dos ideas que me hacen, me salen de las conclusiones, que es primero no asumir los sentimientos que tengamos, ¿no? De miedo, de dolor, de sufrimiento, porque eso también nos humaniza mucho y también nos ayuda a aclarar, ¿no? Como decía San Ignacio, no se pueden tomar decisiones en tiempos de turbación, ¿no? En tiempos de tormenta. En ese sentido también, claro, calmar, asumir, digamos, chuta, sí, tengo miedo. Y con esta idea que le daba Diego de conversar con Dios, de decirle, mira, tengo miedo, tengo susto, qué sé yo. O hay gratitud. Estoy preocupado. Claro. Pero también, por el otro lado, no perdamos la posibilidad de hacerlo en familia. A lo mejor usted dirá, ay, pero es que de la noche a la mañana, bueno, ¿por qué no? De sentarse, agradecer la mesa, o a lo mejor usted solo en su casa, chuta, pedir a los que estén un momento de silencio, qué sé yo, de no tenerlo miedo, porque a veces nos ha pasado en nuestros hogares, ¿no? Que porque uno se ve un poco más religioso que el resto, o se burlan, o no sé, o mira, te dicen beato, beata, no, bueno, a lo mejor te hace bien, me ayuda, me acompaña, atrevernos, atrévase, no tenga miedo en hablar con Dios, aunque la casa esté con gente, sin gente, atrevernos a hablar con Dios. Yo me quedo con esta sensación de, que decías tú un poco, ¿cierto?, de la gratitud,
pero al mismo tiempo yo le daría la vuelta, ¿no? Más que la gratitud, también que debe existir este disfrutar, ¿no? Yo sé que para muchos es muy difícil tener que disfrutar cuando estás viviendo en un departamento, en una casa pequeña, donde ya no son 2, sino que son 3 o 4, es difícil, ¿no? Pero es lo que tenemos, ¿no? Es lo que Dios nos ha dado también, ¿no? Es como si yo miro, pucha, estoy encerrado en estas 4 paredes, ya estoy ahogado, estoy asfixiado, es no aprovechar, no gozar y no disfrutar de lo que Dios me dio, que es mi gente, mi familia, el hecho de tener un hogar, ¿cierto? De tener para comer, en fin, yo creo que por ahí nos puede ayudar mucho, dar vuelta esa sensación de negatividad que le vemos a esta situación, de buscar también el lado positivo, ¿no? De que bueno, pucha, no puedo ir a trabajar, tengo que buscar pega porque perdí la pega. Sí, es cierto, pero ¿qué hago en este tanto? ¿Me siento en un sillón y lloro? También, pero por sobre todas las cosas, disfrutar. ¿Me toca estar en la casa? Bueno, estoy en la casa, pero disfruto a mi gente. ¿Ah? Va a tener la posibilidad de ver crecer los hijos, de disfrutar cómo estamos. Y especialmente para aquellos quienes están solos también, de disfrutar también de estar con el Señor, como decías tú, ¿no? Hay mucha gente que está solita, que está en su casa, adultos mayores, o hay gente que también por opción se ha quedado sola y ha querido vivir solo no durante este tiempo, sino que vive sola, pero ahora una cosa es vivir solo, claro, y la otra cosa es estar encerrado, claro, solo. Y quizás en eso como decir que tú eliges cómo vivir. Claro, cada uno elige cómo vivir. A lo mejor una cosa media así como la autoayuda, pero es cierto, cada uno elige cómo enfrentar esta pandemia. Hemos como cambiar un poquito el chip, ¿no? Frente a tanta noticia negativa, frente a tanta situación que nos produce angustia, temor, incertidumbre, bueno, Dios está con nosotros, no perder esa fuerza y esa, ¿cómo decirlo, no? Esa esperanza. Certeza, esa esperanza de que Dios no nos abandona. Para despedirnos, queremos hacer un texto bíblico, ¿cierto? Sí, o avisos parroquiales. Vamos a hacer el texto bíblico, podemos pedirle algo al Señor, ¿cierto? Y después ya más al término podemos a dar algunos avisos para todos aquellos amigos que nos están siguiendo. Bueno, muchos han hablado de la palabra de Dios como un medio para encontrarnos con el mismo Dios. Así que pidámosle al Señor que nos regale un corazón dispuesto ahora para escuchar su palabra, que ojalá esta palabra pueda llegar a muchos corazones. Del Evangelio según San Mateo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato, que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta casa se derrumbó y su ruina fue grande. Ahí tiene una perlita. Vamos a pedir al Señor entonces que no solo a nosotros, sino a aquellos quienes nos han seguido en este programa alrededor de la mesa, que nos regale la fuerza de la fe, que nos regale la capacidad de, en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, que nos regale la capacidad de ser agradecidos, que nos regale la capacidad de saber asumir lo que nos pasa y por sobre todas las cosas que nos dé esa capacidad y esa fuerza interior para encontrarnos, para poder sentirnos hijos ante un mismo Padre y hermanos entre todos. Te lo pedimos al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Muy bien. Antes de despedirnos, algunos avisos parroquiales, ¿cierto? Extra. Parroquiales. Extra parroquiales. Es que como de 3 parroquias. O interparroquiales. Interparroquiales. Ahí sí, ahí está la cosa, ¿no? En primer lugar, contarles que vamos creciendo poco a poco, vamos avanzando en esta idea de poder encontrarnos cada vez más cerca, y para eso estamos creando, y dentro de los próximos días lanzaremos lo que es la página web caminodevida.cl, ¿cierto? Está muy bonita. Está muy bonita, el diseño está encachado, ¿eh? Así que va a quedar bonita, donde va a poder encontrar todas las informaciones. Para aquellos quienes no tienen Facebook, ¿cierto? Van a poder seguir la misa ahora también a través de Camino de Vida, de la página web, ¿no? Entonces es también una forma también de ampliar y que cada uno podamos crear lazos, crear lazos para los medios tecnológicos, los medios de comunicación nos ayudan precisamente para comunicarnos, ¿no? Así que prontamente ya les contaremos, vamos a iniciar, vamos a lanzar lo que es la página web caminodevida.cl. Y también invitarles a conectarse todos los sábados y domingos a la Eucaristía que transmitimos desde aquí, desde el templo parroquial de Panquehue, los días sábados a las 19:30 horas por la página de comunicaciones del Obispado de San Felipe, a las 19:30 horas, y los domingos a las 11 de la mañana por Camino de Vida. Hasta que nos lancemos la página, seguimos en Facebook, te lo pone ahí, Camino de Vida, aparece inmediatamente, así que para que pueda compartir en su hogar la Eucaristía y hacer un momento de oración como tanto lo hablamos hoy día. Qué bueno. ¿Puedo mandar saludos? Sí. Pero claro. Por supuesto, nuestro invitado. Su cámara, ya está. Mi cámara. ¿Le gustó esto al Sí. Señora, si le gustó mi participación, póngale me gusta. Caballero, si le gustó que yo esté aquí, póngale me gusta. Es que dije que estaba en Putaendo porque es mi tierra donde estoy sirviendo ahora, claro. Pero mi tierra de origen, que no puedo olvidar de mencionar, es la Ligua. Así que un liguano de corazón, le mando saludos a todos mis familiares y también en las parroquias donde he estado, donde hemos tratado de anunciar al Señor y ahora el Señor nos está poniendo a prueba, así que fuerza para todos. Y nunca está de más decirlo, un saludo cariñoso a todas nuestras comunidades, la parroquia de Almendral, ¿cierto? La parroquia de Panquehue, a todos nuestros amigos, los feligreses, aquellos con quienes celebrábamos la fe durante este tiempo. Ya ahora lo hacemos a través de los medios, pero ya nos volveremos a encontrar, los tenemos presentes en nuestras oraciones. Intentamos lo que más podamos estar cerca de ustedes precisamente a través de estos medios. Así que ojalá que prontamente termine todo esto y nos volvamos a encontrar. Y no se separe, porque este es el primer programa. Quedarán muchos más. Si Dios y la Virgen lo permite, como decía. Claro. ¿no? Así que para que se mantenga en línea con nosotros y pueda seguir participando y acompañándonos en este programa. Si tiene usted algún tema, alguna cosa que le gustaría que en los próximos programas lo pudiésemos tocar, escríbanos, ¿cierto? Pon tu comentario. Pon tu comentario, buenos comentarios, pues, no vayan a poner cosas ahí que no aportan, sino que si le gustaría, mire, a mí me gustaría que se hablara de este tema, ¿por qué no hablamos, por qué no? Cocinando con el Padre Cristóbal. Claro. Y entonces usted sugiéranos algunos temas para hablar. Por lo pronto, el próximo programa vamos a hablar de cómo estamos viviendo la solidaridad en el tiempo de pandemia. Así que están todos invitados a seguirnos durante este tiempo. ¿Nos despedimos? Chau. Un abrazo grande. Dios nos los bendiga. vemos prontamente. Chao. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance.